Creo que ya, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, antes de seguir, permítanme repetir lo que acabo de decir porque es importante. Entonces, su compañero Cristian hizo una pregunta sobre el problema 8 y es importante que todos la escuchen o que todos escuchen la respuesta. Entonces, tal vez el enunciado no es muy claro porque pregunta por la ecuación del plano tangente a la gráfica en el punto 1, 1. El punto 1, 1 no vive en R3, ¿cierto? La gráfica es la que vive en R3. El punto 1, 1 es simplemente un punto del dominio. Entonces, el punto en cuestión en donde el plano va a ser tangente a la gráfica, en realidad es 1, 1 y falta la coordenada en Z. La coordenada en Z va a ser la imagen del punto 1, 1 bajo la función f. En este caso, la imagen de 1, 1 es 3, porque f de 1,1 es 1 al cuadrado más 1 a la 3 más 1 por 1, que es 3. Entonces, el punto sobre la gráfica en donde queremos encontrar el plano tangente es 1, 1, 3. Sí, así como cuando uno encuentra puntos tangentes en gráficas de funciones reales, uno lo que hace es agarra el punto del dominio, o sea, del eje X, mira dónde está la imagen, o sea, el Y lo que uno hace es encontrar la tangente a la gráfica en el punto X, Y. Pero para eso vas a saber el punto X, porque el punto Y viene dado como f de X. En este caso pasa lo mismo. Vas a saber el punto X, Y, porque el Z que falta es f de X, Y, que en este caso es 3. Entonces es eso. Queremos encontrar la ecuación del plano tangente a la gráfica de esa función en el punto 1, 1, 3. Ok. Entonces, eso fue lo único importante que dije antes de comenzar la grabación. Listo. Entonces, ahora sí, voy a compartirles pantalla. Muy bien. Bueno, según no he visto la grabación pasada, lo que hicimos la vez pasada simplemente fue hablar sobre los enunciados de los problemas y hacer como un breve repaso, muy rápido, de los conceptos involucrados en cada uno de los enunciados de los problemas. Y en realidad solamente hicimos un par de ejercicios, que fue el ejercicio 2B y el ejercicio 2D. Ahora que lleguemos al 2, no, perdón, no es el 2. Este es, aquí dice 2B, pero eso no es el 2. No me acuerdo qué número era. A ver, 4. Dice allá 2, pero es 4. Sí, el 4B y el 4D fue los que resolvimos. Entonces, aquí dice 2, pero no es 2, sino 4. De resto, simplemente hablamos sobre los enunciados. Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es ya resolver rigurosamente la mayor cantidad de ejercicios que podamos. Entonces, problema 1. El problema 1 dice lo siguiente. Entonces, esto vamos a pasarlo por allá.
Sí, creo que así es más fácil. Teniéndolo acá es más cómodo. Entonces dice, determinar la ecuación del plano que pasa por los puntos 0, 0, 2, 1, perdón, 2, 2, 1 y menos 1, 2, 2. Ok, entonces solución. ¿Cómo les fue con ese? ¿Sí lo hicieron o no? Pues yo sí lo hice. Ok, ¿de qué forma? Bueno, yo nombré esos puntos como A, B y C y simplemente pues ya hallé un vector AB y un vector AC para poder hallar un vector normal a esos dos vectores. Pues haciendo el producto cruz de ambos vectores. Ajá. Ah, listo, listo, muy bien. Listo, muy bien, sí. Esa es una forma. Sí, hay varias formas de hacerlo. Esa es una forma. Esa forma es efectiva. Muy bien, sí. Hagámoslo de otra forma, solo como para variar, sí, para que todos, o bueno, o los que ya lo hicieron de otra forma, tengan más de una forma para hacerlo. Sí, una forma es esa, sí, que escoger, digamos, llamar a este el vector A, este el vector B, este el vector C, armarse los vectores A menos C y A menos B, usarlos para encontrar el vector normal, que sería en este caso el producto cruz entre ellos, y listo, con ese vector normal uno encuentra fácilmente la ecuación del plano. Esa es una manera de hacerla, creo que es la más rápida. Hagámoslo de otra forma también. Listo, entonces en general la ecuación de un plano siempre es de esta forma. Entonces suponga que la ecuación del plano viene dada, o es simplemente. Entonces la ecuación de un plano siempre es de la forma x, y, z, sale que ax más by más cz es igual a d. Esa de ahí es la forma general de un plano. A, B, C y D son números reales. No son únicos, porque ese plano también es lo mismo, o es el mismo plano que, por ejemplo, 20A X más 20B Y más 20C Z más 20D igual a 20D, perdón. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que esta ecuación de abajo y la ecuación de arriba son equivalentes. Simplemente multipliqué por 20 esta ecuación y obtuve la de abajo. Entonces son la misma ecuación. Si una se obtiene de la otra a partir de la multiplicación por un número. De aquí para acá paso multiplicando por 20, de aquí para acá paso multiplicando por 1 sobre 20. Entonces fíjense que con ese cambio, con esa multiplicación, esos A, B, C y D cambiaron. Si estos nuevos los llamo A', B', C' y D', entonces ahora la ecuación del plano es A'X más B' Y más C' Z igual a D'. Y es el mismo plano porque es la misma ecuación. Solo que ahora los coeficientes cambiaron. Entonces cuando uno encuentra la ecuación de un plano, uno lo que hace es encontrar el A, el B, el C y el D, salvo una constante, ¿cierto? Salvo un múltiplo de ese A, B, C y D.
Entonces basta con encontrar un A, un B, un C y un D. O una cuádrupla, perdón, A, B, C y D, que cumpla esto de acá. Hay infinitas, porque si uno encuentra uno, entonces uno puede multiplicar esa cuádrupla por cualquier número y obtiene otra. Entonces basta con encontrar una sola. Eso es lo que vamos a hacer. Encontremos una cuádrupla A, B, C, D que cumpla, que esta ecuación de acá es el plano determinado por esos 3 puntos. Listo. Entonces, primera cosa, encontrar el D es muy sencillo. ¿Por qué? Porque a eso vamos a llamarlo P. P de plano. Entonces, 0, 0, 0 pertenece al plano. Eso quiere decir que 0, 0, 0 satisface la ecuación que define el plano, es decir, A0 más B0 más C0 igual a D. Por tanto, D vale 0, ¿cierto? Porque todo esto acá es 0. O sea, la ecuación del plano en realidad es... Esta primera parte ya no la escribamos más porque creo que no es necesario. Ya todos entendemos que estamos hablando de triplas en el espacio. Entonces escribamos simplemente AX más BY más CZ igual a D, pero D resultó ser igual a 0. Entonces esa de ahí es la ecuación del plano. Listo. Entonces ya ahí usé la información que me da el hecho de saber que 0, 0, 0 está sobre el plano. Veamos ahora qué obtengo usando el hecho de que 2, 2, 1 también están y también está, perdón, y menos 1, 2, 2 también está sobre el plano. Entonces que 2, 2, 1 esté sobre el plano implica que 2A más 2B más C es 0. Y que menos 1, 2, 2 también esté sobre el plano implica que menos A más 2B más 2C es igual a 0. Simplemente estoy diciendo que un punto esté sobre el plano, digamos un punto X, Y, Z, significa que ese X, Y, Z satisface esta ecuación de acá, por pura definición. Muy bien. Y lo que tenemos que encontrar es A, B, C y D. A D ya lo encontramos que es 0. Entonces ahora me gustaría encontrar a B y C. Fíjense que sobre A, B y C solamente tengo esa información. Esta ecuación y esta ecuación. Vamos a encerrarlas en púrpura, o como se llama ese color. Observen que como tengo 2 ecuaciones solamente y 3 variables, yo no voy a poder determinar de manera unívoca a B y C, como les decía ahorita. ¿Cierto? Siempre van a quedar dependiendo de ellas, perdón, de un cierto factor. Listo, entonces, a ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, resto la primera menos la segunda? Entonces, si esta es 1 y esta es 2, 1 menos 2 me va a dar 3A menos C igual a 0. O equivalentemente, C igual a 3A. Listo. Ahora, por ejemplo, vamos a la segunda. Pues la segunda me dice que 2B es A menos 2C. Y esto es lo mismo que A menos 2C. Ahora, 12 es 6A, ¿cierto? De acá. O sea que al final 2B vale menos 5A. O sea, B vale menos 5A sobre 2. Es decir, A vale A, ¿cierto? A es como el parámetro. B está haciendo menos 5A
sobre 2 y C está haciendo 3A. Por tanto, la ecuación del plano se me convierte en lo siguiente. AX más B, Y más C, Z igual a 0. Y esto se puede reescribir como AX menos 5A medios, Y más 3AZ igual a 0. Pero bueno, no estoy satisfecho con eso porque hay una molestando ahí. No quiero que, perdón, una acá, acá y acá. Y no quiero que aparezcan letras, solamente números. Entonces, esa ecuación es equivalente a X menos 5 medios, Y más 3Z igual a 0. ¿Cierto? Simplemente dividí por A. A es cualquier número real. Y listo. Entonces divido por A y me queda esta de acá. Ya esto es una ecuación que no depende de ninguna letra. Pues ni de A, ni de B, ni de C. Y listo. Entonces eso de acá es la ecuación del plano. La normal sería 1 menos 5 medios y 3. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Listo. ¿Y si les quedó parecido a lo que tienen ustedes haciéndolo de la otra forma? Pues el normal sí fue diferente. Pues diferente no, sí es lo mismo. Simplemente Pues es que que Sí. digamos, si lo divido por 2, sí me da lo mismo. lo multiplicamos por 2, es lo mismo. Exacto. Ah, bueno, sí. Ajá, Si uno no quiere fracciones, pues uno puede multiplicar por el denominador y le queda 2x menos 5y más 6z igual a 0. Es la Exacto, misma sí, tal ecuación. cual. esa fue. Ajá. Esa fue. Ok, muy bien. Otra cosa, muchachos, si están en un examen o en la vida real, donde sea, y quieren saber si hicieron la cuenta bien, pues es muy fácil. Simplemente, si esta es la ecuación del plano y el plano contiene a los 3 puntos iniciales, o sea, si está bien la cuenta que hicieron, ustedes reemplazan los puntos iniciales acá en la ecuación y tiene que dar 0. Entonces, por ejemplo, el segundo, 2, 2, 1. A ver, 2 por 2, 4. Menos 2 por, perdón, menos 5 por 2, menos 6. 6 por 1, 6, da 0. Y también va a dar 0 con el primero y con el tercero, si está bien hecha la cuenta. Y si está bien hecha, ¿por qué? Porque ya nos dio lo mismo a varios. Entonces, eso es una forma de verificar si la cuenta que hicimos está bien o no. Ok, entonces eso acaba el primer problema. Les repito, hay varias formas de hacerlo. Esta no es la más larga, pero esta no usa ninguna teoría rara, ¿cierto? No usa ni producto curvo ni nada. Es un poquito más larga, pero es elemental, digamos. Listo. Problema 2. Listo. ¿Hicieron ese o no? Sí, profe. Sí. Pues, sí, sí. Ok. Listo. Entonces, en realidad,
Bueno, de nuevo, esas varias formas de hacerlo. ¿Quién me dice una forma? A ver. Lo que teniendo en cuenta que es paralelo, yo tomé el mismo vector normal del de arriba, porque dice que es paralelo al plano anterior. Exacto. Exactamente. Y ya utilizamos Y ya. solamente como la idea general del plano. La de A por X menos sub 0 y eso. Sí. Muy bien, entonces, digamos que el plano original esté por acá. Voy a hacer un dibujo como rápidamente, después lo borro. Vámonos por acá pequeñito. Y el plano, este es el plano P. Y el plano paralelo. O sea, algo así, que vamos a llamar P'. Entonces, mi plano paralelo va a contener el punto 1, 1, 1. Entonces, como son paralelos, tienen la misma o el mismo vector normal, ¿cierto? Tienen el mismo normal que sabemos que es 2 menos 5, 6. O 1 menos 5 medios 3. No importa, es lo mismo. 2 menos 5, 6. Ok. Esa vector normal al plano P', que es el plano nuevo paralelo, mejor pintémoslo o dibujémoslo comenzando en 1, 1, 1. 2 menos 5, 6. Entonces, ¿cuál es la ecuación de los puntos sobre el plano P'? ¿O qué cumple un punto sobre el plano P'? Perdón. Sencillo. Un punto sobre el plano P', X, Y, Z, cumple que el vector desde 1, 1, 1 hasta él es perpendicular a este señor de acá. Entonces, el plano P' va a estar dado por los X, Y, Z, tales que el vector 2 menos 5 y 6 es perpendicular al vector X menos 1, Y menos 1 y Z menos 1. Eso de aquí es equivalente a decir que el producto punto entre estos dos vectores es 0. Es decir, 2 por X menos 1 menos 5 por Y menos 1 más 6 por Z menos 1 es igual a 0. Y eso es lo mismo que decir 2X menos 5Y más 6Z igual a ver, esto da menos 2 más 5 van 3 menos 6 menos 3, o sea que al final queda 3 acá. Sí, está bien. 6 menos 5 más 2. Parece que está bien. Entonces, listo ya. Se acabó. Esta de acá es la ecuación del plano que pasa por 1, 1, 1 y es paralelo al plano P del punto anterior. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí les quedó igual. Sí, señor. Sí. Listo, listo, muy bien. Ok. Entonces ese es el punto 2. Vamos al punto 3. Listo, el punto 3 ya es un poco más complicado.
porque de hecho nunca hemos hecho algo parecido. Pero como les dije antes, como les dije la vez pasada, tampoco es imposible. Se puede, después de pensarlo bastante, se puede deducir. ¿Cómo les fue con eso? ¿Sí lo hicieron? Sí. Sí, profe. A ver. Ok. Entonces recordemos qué es lo que quiere decir el problema. Entonces el problema me está dando un plano. Bueno, primero, pues uno primero debería pintar el plano y después la esfera, pero vamos a comenzar al revés. Primero pintemos la esfera. Y entonces tenemos un plano por acá. Tangente a la esfera, digamos en ese punto rojo de acá. Ese plano, que vamos a llamar P, viene dado por x más 2y más 3z igual a 4. Entonces lo que nos están preguntando es por la ecuación de esta esfera. Esta esfera se supone que está centrada en el origen del espacio y es tangente al plano. Sí, entonces, ¿cuál es el orden? El orden es el siguiente. Primero me dan el plano, uno lo dibuja. Obviamente ese plano me lo estoy inventando, no creo que el plano esté ahí, en esa posición. O bueno, sí, puede que sea ahí, pero depende de cómo organice los ejes. Eso no está tan relevante. Entonces dibujo el plano, después de eso me paro en el origen y concentro en el origen y un cierto radio, que es lo que toca hallar, uno dibuja una esfera tangente a ese plano. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de esa esfera? Recordemos que la vez pasada vimos que una esfera centrada en el punto x0, y0, z0 y con radio r tiene ecuación x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado igual a r al cuadrado. Esa es la ecuación de la esfera. Con centro x0, y0 y radio r. Eso está ahí grabado en la clase de la vez pasada. En ese caso el centro es sencillo, ¿cierto? Porque es 0, 0, 0. Entonces, ya el problema me dice que es 0, 0, 0. Por tanto, basta encontrar su radio. Entonces recordemos también que la vez pasada mencionamos que el radio
es la longitud de este vector de acá, donde ese vector cumple que es perpendicular al plano. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer es, primero, encontrar un punto sobre el plano, que era el punto rojo que estaba acá. Vamos a llamarlo el punto X0, Y0, Z0, que nada tiene que ver con este X0, Y0, Z0 de antes. De hecho, vamos a cambiar el nombre a ese mejor. Vamos a ponerle A0, B0, C0. Entonces quiero encontrar ese punto rojo sobre el plano de tal forma que el vector X0, Y0, Z0 sea perpendicular al plano. Una vez uno encuentra ese X0, Y0, Z0, el radio será la longitud de ese vector. Basta entonces encontrar ese punto rojo, X0, Y0, Z0. ¿Cómo lo encontraron? Profe, pues teniendo en cuenta que ese radio es perpendicular, ¿cierto?, al plano, también tenemos el vector normal de esa ecuación del plano directamente. Entonces, yo lo que hice fue hallar la ecuación de la recta, que teniendo en cuenta esos dos puntos, porque esa recta me va a contener tanto al origen como obviamente al punto de tangencia y al vector. Es como hacer una recta auxiliar que pase por ambos y simplemente encontrar la ecuación de la recta. Y ahí sí Ujú. encontrar la distancia entre esos dos puntos de esa recta auxiliar. Listo. ¿Y cómo encontramos la ecuación de esa recta? Yo la encontré con la ecuación pues como ya tengo los dos puntos, con la de t por el punto más 1 menos t por el otro punto, con t, pues puede ser real. Y después hay el valor de t, pues despejándolo de ahí mismo. Pero, Yo utilicé centro más lambda por el vector normal para pero encontrar ¿cuál es como... el vector normal? Ah, perdón. Es que no estoy entendiendo muy bien cuando dicen que tienen los dos puntos, ¿a qué se refieren? Si este punto de aquí es una variable, es una No, no, me incógnita. refiero al vector normal, profe, o sea, 1, 2, 3, del plano, como también es Ah, perpendicular. ok, listo, muy bien, ya entendí. Listo, muy bien. Ok, sí, listo. Entonces hagámoslo así. Muy bien, sí, hagámoslo así. Entonces, vamos a repetir nuevamente lo que acaba de decir su compañero, que de hecho los dos dijeron exactamente, pues es lo mismo. Sí, es esencialmente lo mismo. Es lo siguiente. Fíjense que este vector de acá, cambiamos azul. Ese vector azul, que es el que yo quiero determinar, pues cuya longitud quiero determinar, es paralelo al vector normal. O sea, el vector normal al plano, que es 1, 2, 3, está por acá en algún lugar. Puede que esté por acá, puede que esté más arriba, o de eso puede que esté por debajo. No importa, pero está sobre esa línea de acá. No sé dónde está, pero está acá. El 1, 2, 3. Entonces vamos a ser atrevidos y ubiquémoslo por acá. No sé dónde está, no importa la posición, solo me importa que está sobre esa misma recta, porque es paralelo, sí, es el vector normal. Y cualquier vector normal, cualquier otro, es paralelo a ese mismo. En particular, este de acá, con punta en el rojo, va a ser paralelo a 1, 2, 3. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de la recta que pasa por 0, 0, 0 y 1, 2, 3, que sería esta recta azul que tengo acá, y ver esa recta en donde me corta al plano. Ese punto
perdón, ese punto de corte es el punto rojo que estoy buscando. Entonces, ¿está claro cuál es el procedimiento a seguir? Sí. Listo, entonces primero que todo, vamos a denotar por L sub 0, 0, 0, 1, 2, 3 a la recta que pasa por 0, 0, 0 y 1, 2, 3. Pero esa recta es muy fácil. Fíjense que cualquier punto sobre esa recta es simplemente un múltiplo de 1, 2, 3. O sea, la ecuación de la recta es lambda 1, 2, 3, donde lambda es un número real. Listo. Esa es la ecuación de la recta. Si se ve raro, observen que es lo mismo que decir que es una combinación convexa de 1, 2, 3 y 0, 0, 0. Solo que 0, 0, 0, pues al multiplicarse por eso, da 0, 0, 0, y entonces esto en realidad no importa, ¿cierto? No afecta en nada. Entonces es simplemente un múltiplo real de 1, 2, 3. Si cualquier punto sobre la recta es simplemente un múltiplo real de 1, 2, 3. Entonces esta de abajo está de más. Ahora. Entonces esa es la ecuación de la recta. Entonces lo que quiero es el punto sobre la recta que también está sobre el plano. Es decir, quiero hallar la intersección entre el plano y esa recta. ¿Cierto? El punto de corte entre la recta y el plano. Para eso, debo hallar el lambda real tal que lambda por 1, 2, 3, que es un punto sobre la recta, esté sobre el plano. Es decir, entonces que esté sobre el plano, veamos, ¿qué significa estar sobre el plano? Significa que x más 2y más 3z igual a 4. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que x, que es lambda, más 2y, que es 2 lambda, más 3z, que es 3 lambda, sea igual a 4. Y eso es equivalente a decir, entonces aquí tengo 1, 4, 9, tengo 14 en total. Y por tanto, lambda vale 2 séptimos. Y por tanto, el punto que estamos buscando, lambda 1, 2, 3, es simplemente 2 séptimos, 4 séptimos y 6 séptimos. Entonces ese de ahí es el punto, aquel punto rojo, x0, y0, z0, que estamos buscando. Recordemos, veamos la figura de nuevo. Sí, ese punto que encontramos ahora es el punto rojo que tengo acá arriba y que estaba buscando. Está bien llamarlo punto de tangencia. Exactamente. Ok.
De hecho, es el punto de tangencia. De tangencia entre el plano y la esfera. ¿Claro hasta ahí? Ok, listo, muy bien. Pero lo que quiero es el radio de la esfera. Entonces ya eso es sencillo, ¿cierto? Por tanto, el radio R de la esfera será, ¿quién será? Pues es la longitud de ese vector, ¿cierto? La longitud de ese vector desde 0 hasta el punto rojo. Ese es el radio de la esfera. Y esa longitud, ¿cómo la encuentro? Pues es simplemente raíz cuadrada de 2 séptimos al cuadrado más 3 séptimos al cuadrado más 6 séptimos al cuadrado. Y esto es, entonces arriba, bueno, abajo me queda un séptimo y adentro me va a quedar 4, 9 y 36. Y eso, casualmente, es 1. Profe, la segunda coordenada del punto no era con 4 en el numerador. Ah, cierto. Gracias. Sí, sí, se me hizo extraño tanta casualidad. Pues tanta coincidencia que quedara exactamente 1. 4, muchas gracias. 4, entonces aquí es 16. Pues ya no es tan bonita la cosa. Entonces ahí sería 20, 56, ¿cierto? Que sería raíz de 56. Bueno, raíz de 56 es 56. Es 4 por 14. O sea que sería 2 raíz de 14 sobre 7. Listo. Entonces, la ecuación de la esfera, en realidad lo que quiero yo no es R, ¿cierto? Sino R al cuadrado, que es lo que se usa en la ecuación de la esfera. Entonces, la ecuación de la esfera es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a radio al cuadrado, que será 56 sobre 49. ¿Por qué ese x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado? Porque recuerden que la ecuación es cuando el centro es A0, B0, C0, es este de acá. Y si el radio fuera R, es eso de ahí. Pero en nuestro caso el centro de la esfera es 0, 0, 0. Entonces A0, B0 y C0 no aparecen. Y el radio al cuadrado es esto de aquí adentro, que es 56 sobre 49. Listo. Entonces eso acaba el problema. ¿Sí les quedó parecido a ustedes o no? Sí, profe. Pues esos Sí, 8 perfecto. séptimos. Ah, bueno, sí, sí. Exactamente Sí, igual. podemos simplificarlo. Ok, podemos simplificarlo. Y ponemos, ¿qué? 8 séptimos. 8 séptimos, sí. Muy bien.
Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? La Ok, diferencia entre esta esfera que está ubicada en el centro y cualquier esfera que esté ubicada en cualquier otro punto será simplemente como el AC sub 0, B sub 0 y Y sub 0, ¿cierto? solamente sí. Entonces simplemente si digamos trasladamos la esfera a cualquier punto, se sostiene la ecuación y simplemente le cambiamos eso. Si trasladas la esfera, lo único que se sostiene es el radio. Ok. O sea que... O Ah, sea, vale. sí. Si uno quiere la ecuación de la esfera de centro 20, perdón, del radio 20, o radio lo que sea, y centro A0, B0, C0, o centro A1, B1, C1, es lo mismo, solo que cambian estos señores de acá. O sea que en caso de que nos pongan una esfera que no está en el centro, simplemente la podemos imaginar en el centro para que no, pues por facilidad del ejercicio. Pero si ustedes hacen eso, o sea, si ustedes mueven la esfera al centro, también tienen que mover el plano. O sea, exacto, mover pues, ahí está mi pregunta. Si digamos yo muevo la esfera y muevo el plano, pues el punto del plano va a ser igual, No, el ¿o punto del no? plano, o sea, es que aquí nadie es igual porque todo el mundo se movió se movió, ¿sí? Sí. Entonces, si tú llevas la esfera al origen, o sea, si tú la trasladas al origen, también mueves el plano y también mueves el punto de tangencia. Entonces, Ah, ok. si tú encuentras el punto ahí, entonces la respuesta original va a ser ese punto que encontraste ahora, pero llevado nuevamente a donde estaba. O sea, digamos, si el problema me dice que la esfera está centrada no en el origen, sino en, no sé, en A, B, C, entonces, ¿qué hago yo? Yo cojo y a todo el mundo en la figura lo traslado o le resto A, B, C. Cuando yo le resto A, B, C a todo el mundo, la esfera ahora queda centrada en 0, 0, 0. Encuentro el punto de tangencia ahí. Y si me da, por ejemplo, X0, Y0, Z0, entonces la respuesta al problema original es coger ese punto nuevo de tangencia que obtuve moviendo la esfera al origen y ahora me toca devolverlo a donde estaba antes. Para devolverlo uno le suma lo que le restó, que es A, B y C. Ok, listo. Gracias. Pero yo creo que eso es más complicado Sí, sí, ya me di que cuenta que hacer es la más cuenta complicado. directamente. Sí, es Sí. más complicado. Es mejor hacerla directamente. Listo. Ok, entonces eso resuelve el problema 3. Como les dije ahorita, nunca habíamos hecho un ejemplo de esto, pero fíjense que era fácil de deducir. Aquí en realidad, en el fondo lo que hicimos fue encontrar la distancia de un cierto punto, que en este caso era el origen, al plano. ¿Cierto? Porque en realidad la distancia se define como la longitud de esa perpendicular desde el punto al plano. Entonces, en general, si a mí me dan un plano y un punto arbitrario, yo siempre puedo encontrar la distancia desde ese punto al plano. ¿Cómo lo hago? Lo hago imitando lo que acabo de hacer ahora. ¿Sí? No lo vamos a hacer, pero si se llegan a encontrar con ese problema, no les debe dar miedo porque es muy fácil de deducir. Es reproducir casi lo que acabamos de hacer aquí de manera exacta. Listo. Entonces eso acaba el problema 3. Problema 4.
Ok, entonces como les dije al comienzo, para los que no han visto la grabación del viernes, el punto B y el punto D ya fueron resueltos. Vamos con el punto A y el punto C y volvemos al punto B y al punto D rápidamente al final. Al final no de la clase, sino al final del ejercicio. Ok, entonces punto A. ¿Cómo le fue con eso? Ese no existe. Ese lo hice por trayectoria. Ok, ¿por qué? Lo hice con la trayectoria con y igual a 0, con el límite de x cuando x tiende a 0. Y esa me dijo que no existía. Listo, sí. Sí, en realidad es sencillo porque si ese límite de aquí existe, entonces también tiene que ser igual a eso de acá. A acercarme a 0, 0 cuando y vale 0. Es decir, acercarme a 0, 0 por el eje X. Sí, aquí está el plano, digamos. Me acerco a 0, 0 por el eje X. Eso es cuando y vale 0. Entonces, en ese caso, el cociente se me transforma en X sobre X al cuadrado. Y esto es el límite. En realidad, simplemente cuando X va a 0, de 1 sobre X, y eso es infinito. Entonces, listo, no existe. Es sencillo. ¿Se entendió o no? Sí, profe, una pregunta. Si, A ver, o sea, aquí no pasó por ese caso. Digamos que yo tengo el límite en la última parte, que yo digamos que tengo el límite cuando x tiende a 0 de una función. Ya lo reduje de dos variables a una. Si tengo la posibilidad de aplicar el L'Hopital, ¿se puede hacer? sí, claro, claro. Ok, Pero eso es una vez se haya reducido a una variable. L'Hopital con dos variables, eso no existe. ¿Sí? listo, listo. No, sí, me refiero es cuando ya lo tengo haciéndolo por trayectorias, por ejemplo, que ya lo reduzco a una variable. Sí, sí, claro, sí se puede hacer. Ok. Bueno, pasemos al C y ahorita volvemos al B y al D. El C. Entonces el C me preguntan por el límite cuando XY se va a 0, 0 de X cuadrado más Y sobre X más Y cuadrado. Listo. ¿Y eso con este cómo les fue? Entonces, si mirar a la, si uno ya toma x igual 0, le va a quedar la misma expresión. Entonces va a quedar 1 sobre y, un límite cuando y tiende a 0. Exactamente. ¿Cierto? Eso también es sencillo porque uno se puede aproximar por el eje Y perdón, por el eje X y queda X cuadrado sobre, perdón, Es por x igual a 0.
Ya sería aproximándose por Y. Sí, sí. X igual 0. Entonces me aproximo es por el eje Y, no por el eje X. Y el cociente se me transforma en Y sobre Y cuadrado. Y esto es el límite cuando Y se acerca a 0 de 1 sobre Y. Y eso explota para infinito. No existe. Y de hecho aquí la situación es peor. Porque, a ver, antes no lo hemos demostrado, pero eso es así. O sea, va a pasar eso. No importa por qué, pero eso es lo que va a pasar. Va a pasar que esto de acá, por cualquier trayectoria que yo agarre, me voy para infinito. Entonces, digamos, si uno quisiera permitir que infinito fuera un límite bien definido, entonces uno podría decir que, bueno, este límite existe y es infinito. No es nuestro caso. Para nosotros, el hecho de que un límite se vaya para infinito quiere decir que no existe. Pero digamos que hay libros y profesores que admiten que infinito también sea un límite. Bien. Si fuera ese el caso, igual ese tampoco va a existir. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando yo me acerco a 0, 0, por y igual 0, me queda x cuadrado sobre x, o sea, x. Y ese se va a 0. Repito, cuando yo me aproximo al cociente, por y igual 0, me queda x cuadrado sobre x. Y esto es el límite cuando x se va a 0 de x, que es 0. Entonces aquí la situación es peor, porque por un lado se va para infinito, pero por otro lado se va para 0. Entonces aquí definitivamente el límite no existe. Listo. Entonces ahora sí, el B y el D, que ya los hicimos, los tenemos por acá arriba resueltos. Esos eran los más interesantes, sobre todo el B. El B era el más interesante. Entonces, ¿cómo hicimos el B? El B sí existía, es el único de los 4 que sí existe, y era por lo siguiente. Esto de acá se puede simplificar de la siguiente forma. Lo de abajo, el denominador, es una diferencia de cubos. Una diferencia de cubos se puede factorizar, como dice acá, la resta de los dos por este producto de acá. Les dije antes que esa factorización es importantísima. Es bueno memorizarla. Sí, en general es bueno memorizar la factorización de la diferencia de dos potencias enésimas. Eso ahí siempre se puede factorizar, es fácil de hacer y es importantísimo, sobre todo a la hora de encontrar límites. Así que si no se lo han memorizado en este momento, háganlo. Está en Google, en cualquier libro, o lo pueden deducir. Listo. Entonces, siendo así, cancelo x menos y me queda simplemente esto de acá. Y eso de acá, pues ya no tiene ningún problema porque el denominador, cuando x y se acerca a 1, 1, se acerca a 1 cuadrado más 1 por 1 más 1 cuadrado, o sea 3. Entonces queda 1/3 al final. No hay ningún misterio. Entonces, una vez uno se quita de encima ese x menos y arriba y abajo, que es lo que molesta, ya se quita uno de encima las indeterminaciones y queda simplemente 1/3. Ese era el ejercicio B. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ok. El ejercicio D, o el punto D, ese no iba a existir. Entonces, para eso nos acercamos a 0, 1 de dos formas. Una forma era acercándonos por x igual 0. Entonces, cuando uno se acerca por x igual 0, queda simplemente 0, ¿cierto? El cociente se vuelve 0. Eso era acercarnos al punto 0, 1 que está acá, ¿cierto? En rojo. Vamos a poner esto en rojo. Está acá en rojo. A través del eje Y.
que es lo que está acá en púrpura. Otra forma es acercarnos a ese punto a través de la recta y igual a x más 1. Fíjense que la recta y igual a x más 1, que es esa de acá, pasa por el punto 0,1. Entonces 0,1 satisface esta ecuación de acá. Entonces si yo me acerco al punto por esa recta, o sea, si yo hago que y sea x más 1 y que x se vaya para 0, entonces listo, x se va para 0, y se va para 1. Si x se va para 0, y al ser x más 1 se va para 1. Entonces estamos dentro del límite permitido. Y en ese caso el cociente se me transformaba en esto de acá. Y ese cociente de ahí era igual a, entonces lo de abajo lo podíamos expandir. Se expandía como el primero a la 3 más 3 veces el segundo al cuadrado, más 3 veces, perdón, más 3 veces el primero al cuadrado, más 3 veces el primero, más el segundo al cubo, y el menos 1 se queda quieto. Aquí se cancelaban los unos, quedaba esto de acá. Aquí se podía cancelar un x, porque x no es 0. Sí, x se acerca a 0, pero nunca es 0. Y cuando uno cancela x, ya no hay problema de indeterminación, porque abajo simplemente estamos aproximándonos a 3. Entonces queda al final 1 sobre 3. Entonces cuando me acerco al punto 0,1 a través de la recta azul, el cociente me está tendiendo a 1/3. Pero cuando me acerco al punto 0,1 a través de la recta púrpura, o sea, a través del eje Y, el cociente está tendiendo a 0. Por tanto, no existe. Ese era el punto D. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces eso completa el problema, el punto 4, pues el problema 4, perdón. Ya completo. Vamos al 5. Bueno, el 5 probablemente es el más sencillo de todos. Fíjense que esta función de acá, perdón, es bonita, es bien comportada, ¿cierto? Está compuesta por exponenciales, polinomios, trigonométricas. Entonces ahí no hay ningún problema con derivar directamente. Es decir, la derivada parcial con respecto a x en un cierto punto xy es simplemente tratar a y como una constante y derivar con respecto a x. Entonces esto va a ser primero y, después la derivada de 2 a la x, que ya vamos a ver cuánto es, y menos 1, y la derivada de eso con respecto a x, que será, entonces la derivada de coseno es menos seno, y la derivada interna es 1. Entonces en realidad lo que toca encontrar es la derivada de 2 a la x. ¿Quién se acuerda cuánto es la derivada de 2 a la x? Profe, 2 a la x por logaritmo natural de 2. Exacto. Listo, entonces esa de aquí es la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Se entendió o no? Sí. Ok. Con respecto a y,
la cosa es aún más sencilla. Me quedaría x, después 2 a la x. La derivada de este con respecto a y es 1, entonces no aparece nada. Y después, entonces la derivada de coseno es menos seno, solo que ahora la derivada interna es menos 1, porque es menos y. Y estamos derivando con respecto a y. Entonces la derivada interna es menos 1, así que este menos de afuera se me convierte en un más. Y listo. Esa sería la derivada con respecto a y. ¿Se entiende o no? Sí, pero Y eso completaría la solución del problema 5, que era el más sencillo. ¿Dudas? Profe, me Ok. perdí. ¿Por qué le dio más en menos seno de... Ah, listo, listo. Entonces, este último, vamos a borrarlo. A ver, ¿qué viene ahí? Ahí viene. La derivada parcial con respecto a y de la función coseno de x menos y. Esa derivada parcial es derivar normalito con respecto a y dejar a x quieto. Cuando uno deriva normalito con respecto a y, entonces la derivada de coseno es menos seno, digamos así. Pero adentro también hay que derivar con respecto a y, la regla de la cadena. Adentro hay un menos y, que cuando se deriva con respecto a y, queda menos 1. O sea, hay que multiplicar por un Ah, ya, menos ya, 1. ya. Sí, sí. Ok, entonces queda esto de acá. Listo. Entonces eso acaba el problema 5. El problema 6 también es de derivadas parciales, solo que es un poco más interesante. Les comentaba la vez pasada que ya lo habíamos tratado en clase. Entonces, ese problema porque es interesante, por lo siguiente. Entonces a uno le preguntan por las derivadas parciales de la función esa en el punto 0, 0. Entonces uno podría decir, ah, pero es que esa función, valor absoluto de y, esa función no es derivable en 0. Recuerden que la gráfica de la función valor absoluto es así. Es un triángulo así, ¿cierto? Entonces aquí en el origen tiene un pico. Como tiene pico, no tiene tangente ahí. O sea, no tiene tangente bien definida porque de hecho, hay infinitas tangentes ahí en el origen, ¿cierto? Cualquier recta que pase por ahí, bueno, no cualquiera, pero casi cualquiera va a ser tangente, ¿cierto? Cualquier recta, digamos, esta es tangente, 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 etcétera. Hay muchas tangentes. Entonces no hay una tangente bien definida, o sea, no hay una única tangente, por tanto no hay derivada en ese punto. Entonces uno podría estar tentado a decir, ah, no, entonces como esto yo no lo puedo derivar normalito, como hicimos en el punto anterior, la derivada parcial no existe. Pero eso no es así. El hecho de que uno no pueda derivar directamente no quiere decir que la derivada parcial no exista. Sí, entonces veamos. Entonces la derivada parcial con respecto a x, esa no tiene ningún misterio. Es simplemente, ah, bueno, pero nos están pidiendo en 0, 0. No en xy, sino en 0, 0. Entonces, ¿qué hace uno? Ahí uno viene y deriva con respecto a x, que es esto de acá, y evalúa en 0, 0. Y esto está dando 0. Entonces, esa es la derivada con respecto a x. No tiene ningún misterio porque en x sí es derivable en el sentido usual. ¿Está claro eso? ¿Cierto? La derivada con respecto a x de esto de acá
como esto se puede tratar como una constante, si simplemente deriva con respecto a x, entonces el x se convierte en 1, o sea, se desaparece y queda simplemente valor absoluto de y, que es lo que está acá. Y ahora uno evalúa en el punto que uno quiere, que es 0, 0. Esta función evaluada en 0, 0, pues da 0. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ok, entonces ya el problema es que, bueno, no es ningún problema, pero ya la cascarita está, como les dije ahorita, en argumentar y decir que como uno no puede derivar esto con respecto a y directamente, entonces esto no existe. Eso aquí es incorrecto, porque sí va a existir. Veamos por qué sí va a existir. Entonces no derivamos directamente como siempre hacemos, sino que usemos la definición. Entonces la definición me dice que esto es el límite cuando, digamos, x0 y y0 se van a 0. De la función, recuerden, la definición es, entonces aquí pongo el punto en cuestión, que es 0, 0. Sumo x0 y y0 y resto el punto en cuestión, perdón, que es 0, 0. Perdón, sí, estoy escribiendo estaba escribiendo la definición de derivabilidad o de diferenciabilidad, que no es lo mismo. Entonces, en realidad aquí es simplemente hacer tender la segunda coordenada a 0. Entonces, vamos a poner acá y0 a 0. Y aquí ponemos entonces así. O lo hacemos directamente mejor. 0, y0 menos f de 0, 0, y0. Entonces esta de acá es la definición, es la mera definición de derivada parcial con respecto a la segunda variable en el punto 0, 0. ¿Estamos claros en esa definición o no? Si recordemos que en general la definición era el límite cuando y0 se va a 0 de la función en x, y más y0 menos f de x, y sobre y0. Esa es la definición de derivada parcial con respecto a y en el punto x, y. El problema me pregunta por el punto 0, 0. Entonces, en vez de x y y, pongo 0 y 0. Que es lo que se saca arriba, ¿cierto? 0 y 0 más y0. Y aquí 0 y 0. ¿Claros hasta ahí o no? Sí, profe. 10 de 10. Listo, entonces acá borramos eso, que era solo como un recorderis. Y ahora sí usamos la definición. Entonces, esto es el límite cuando y0 se va a 0 de esta función de acá. ¿Cuánto da? Da x, o sea 0, por valor absoluto de la segunda coordenada, que es y0. Ahora, esta de acá da 0 por segunda coordenada con valor absoluto entre y0. Y esto es el límite cuando y0 se va a 0 de 0 menos 0 sobre y0. Y esto es 0 sobre y menos 0, o sea 0.
O sea, la derivada parcial con respecto a y existe y es 0, a pesar de no poder derivar directamente con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que así, o sea, sin el x, no es derivable, pero cuando le pongo un x, Shakespeare. se convierte en derivable. ¿Sí? Según Wikipedia. Y listo. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ok, entonces, moraleja, no se dejen llevar por el hecho de que la función parece que no es derivable para decir que no es derivable. Eso puede ser el camino equivocado. Puede que sí sea, a pesar de que parezca que no es. Ok. Ahora, recuerden que este concepto o esta noción de derivada parcial es muy débil en el sentido de que el mero hecho o el simple hecho de la existencia de derivadas parciales, eso no garantiza que haya planos tangentes. Para eso uno pide un poco más, que fue lo que comentamos al final del receso, y era el concepto de diferenciabilidad, que era un poco más complejo. Involucra las derivadas parciales, pero pide algo más. Y es que un cierto límite por allá sea 0. Pero bueno. Pues listo, eso acaba el problema 6. A ver si empezamos a hacer el problema 7. Sí, hagamos el problema 7 y terminamos ahí. Si es que no se va la luz antes. Entonces, antes de hacerlo, ¿aún tienen algún inconveniente con la definición de acotado? ¿O ya está claro qué significa ser acotado? Entonces, rápidamente, si a mí me dan un conjunto en R2, digamos, ese conjunto de acá, yo digo que él es acotado cuando lo puedo meter o encerrar con una bola de radio finito. Entonces, este que tengo acá, en púrpura, es acotado porque lo puedo meter en una bola. Uno que no es acotado es, por ejemplo, el conjunto S definido como n, n, donde n es un número natural. Ese no es acotado. ¿Por qué? Porque ¿qué puntos son esos? A ver, 1, 2, 3, 4, aquí 1, 2, 3, 4. Son este punto, este punto, este punto, este punto, etcétera. Cierto, son los puntos sobre esa diagonal principal que tienen coordenadas iguales y enteras. Y eso se extiende, se extiende, se extiende hasta el infinito. Ese conjunto S no cabe en una bola. Entonces, ese conjunto S es no acotado. Es decir, que un conjunto es acotado, es decir, simplemente que el conjunto cabe en una bola. O sea, yo lo puedo encerrar en una bola. Tiene límite, tiene... Sí, sí, ser acotado es eso. Es lo que dice la intuición. Es ser limitado. Entonces, la vez pasada hicimos algunos ejemplos de que era de un conjunto, perdón, acotado y un conjunto no acotado. Entonces, vamos hoy directamente
ya a B y C. Entonces, A. ¿Será que ese es acotado o no? Profe, pues yo no supe hacer eso, pero yo ahí medio pensándole, según lo que usted dijo la clase pasada, para ser acotado es necesario que tanto X como Y tuvieran restricciones, ¿cierto? Según lo que yo más o menos Sí. interpretaba, solamente Y tenía la restricción de que tenía que ser menor que cero para que así pues fuera siempre mayor que, pues el número en términos fuera mayor que X para poderlo restar y que fuera menor que uno. Ok. Pero entonces, ¿será que Y está limitado tanto por arriba como por abajo? Ahí sí no sabría. A ver, ¿será que Y puede ser mayor que 20? No, porque si fuera mayor que 20 y como X siempre va a ser positivo, entonces siempre pasaría más, pues sería siempre mayor que uno. Exacto. De hecho, Y no puede ser ni Mayor siquiera que 1. cero. O sea, tiene que ser siempre menor que cero, ni siquiera cero. No, no, no. No puede ser 0, claro que sí. Cero, porque si fuera cero y X toma cualquier otro punto, no sería mayor que uno. A menos de que No. restringiéramos a X. Si X vale un medio, Ah, ok. sería un cuarto, que es menor que 1. O sea, cuando Y está entre 0 y 1, por ejemplo, hay valores de X que cumplen eso. Ah, vale, vale, Pero vale. cuando Y vale 1, por ejemplo, cuando Y vale 1, no va a haber valores de X que cumplan eso de acá. Entonces, una primera restricción que tenemos sobre Y es que Y es menor o igual que 1. Perdón, menor estricto que 1. Si Y fuera mayor o igual que 1, entonces Y al cubo es mayor o igual que 1. Y si se le suma X al cuadrado, no hay forma de que quede algo menor que 1, porque X al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Ok, entonces eso me da una acotación por arriba de Y. ¿Será que yo puedo acotar a Y por debajo? Digamos, ¿Y será que tiene límite por debajo o puede ser tan negativo como yo quiera? Tan negativo como se quiera, no afectaría en nada. Exacto, cierto, porque ese conjunto de ahí en realidad es lo mismo que XY, tal es que X al cuadrado es menor que, o mejor así, tal es que Y a la 3 es menor que 1 menos X al cuadrado. Y fíjense, la función raíz de 3, esa función es inyectiva. Y más que inyectiva es estrictamente creciente. Entonces, cuando uno tiene desigualdades, uno puede sacar raíz cúbica. Entonces queda eso de acá. Entonces yo puedo decir que X vale 5.000 millones. Si X vale 5.000 millones, eso que está adentro, bien, es súper negativo, pero no hay problema porque porque tenemos aquí una raíz cúbica, no una raíz cuadrada, y raíz cúbica de números negativos está bien definida. Es otro número negativo, muy grande también. Entonces, si X es muy, 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 muy grande, Y va a ser muy, 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 muy negativo. Entonces, no hay restricción en la magnitud ni de X ni de Y. O sea, yo puedo encontrar puntos acá en este conjunto en donde X sea gigantesco y en donde Y sea muy negativo. O sea, no hay manera de cerrar a estos puntos
en un círculo. Entonces este conjunto es no acotado. X puede ser tan grande como se quiera. ¿Se entendió o no? Profe, en caso de ¿Sí? que fuera x cuadrado más y cuadrado menor que 1, ahí sí tendría forma de acotarlo. Sí, claro. Porque de hecho x al cuadrado más y al cuadrado menor que 1 es el centro, perdón, es el círculo unitario. Y bueno, si uno no quiere usar la palabra círculo, pues uno simplemente observa que x al cuadrado más y al cuadrado menor que 1 impone la restricción de que tanto x como y tienen que estar entre -1 y 1. Entonces en esta no es acotada solamente porque Y es libre. Perdón, porque Tanto X es x libre. como y, sí, Ok. sí. Entonces, ser acotado es lo mismo que, a ver, la definición de ser acotado es que el conjunto cabe dentro de un círculo. Bien, pero eso es equivalente a decir que el conjunto cabe en una caja. Y eso es equivalente a decir que los x del conjunto están limitados y los y del conjunto están limitados. Entonces, como en este caso, los x no están limitados, por ejemplo, no va a caber en ninguna caja y por tanto no va a caber en ningún círculo. Entonces, ser acotado o ser limitado es lo que dice la intuición. Así que x y y no pueden ser ni muy grandes, o sea, ni muy positivos ni muy negativos. O sea, que están limitados. Tanto x como y están limitados. Muy bien. Entonces, esto no es acotado. El B. ¿Qué dicen del B? Profe, que X no podría tomar valores menores a -1 ni mayores a 1. ¿Por qué no puede tomar valores menores a -1? Es que si yo me pongo como, a ver, si yo despejo, digamos que la Y, por así decirlo, tomando en cuenta, digamos, la función seno inverso, X no podría salir de ese intervalo porque no existiría. Pero la función seno inverso uno no la puede aplicar acá porque esa función, o sea, es complicado porque la función seno inverso no es como la función raíz cúbica que está definido en todas partes. La función seno inverso solamente está definido entre -1 y 1. Sí, por eso. Entonces, si yo le saco seno inverso a X, X no podría tomar valores por fuera de ese intervalo. Pero es que uno no puede aplicar seno inverso aquí, porque uno no puede aplicar seno inverso en desigualdades. Profe, Pero igual, profe, viéndolo de otra forma, si uno en particular toma la gráfica x igual al seno de y, o sea, la función seno, pero aplicada por el eje y, eh, y luego al aplicarle la igualdad sería como esa función sin tomar los puntos de esa función que son menores que la función como tal. No sé si me hice entender. Sí. Sí, pero ¿y entonces será que el conjunto es acotado o no? Pues no como tal, porque puede tomar los valores. A ver, es que básicamente sería, o sea, yo lo veo como por la gráfica. O sea, la función x igual al seno de y es la función seno, pero en el eje y. Y como me está diciendo que todos los valores menores a ella, sin contar los valores que toma la función seno. pues Entonces es que sería ahí está como, la otra cosa, seno de Y siempre va a oscilar entre -1 y 1. Entonces podría que si fuera acotada. No, a ver, creo que se están complicando la vida. Recuerden, para que sea acotado el conjunto, tiene que ocurrir que tanto x como y están acotados.
Observen que aquí no hay ninguna restricción sobre Y. Y puede ser cualquier número. ¿O no? Sí. Sí. Y listo, entonces no está acotado. Y puede ser 5.000 millones, Y puede ser 1 billón, Y puede ser menos 1 billón. No hay restricción. Entonces no está acotado. Profe, ¿Se entonces entiende o no? al decir que básicamente esta es la función seno, pero sobre el eje Y, como esa pues no está acotada de ninguna forma, pues verticalmente, entonces pues no está acotada como tal. Exacto, Listo. Gracias. exactamente. Ahora, aclarando lo que han dicho varias veces. Sí, es cierto que seno está entre -1 y 1. Esa desigualdad, que X sea menor que seno de Y, perdón, simplemente me está diciendo que X es menor que 1, pero nada más. No puedo decir que X está entre -1 y 1, no. O sea, para X no hay límite por debajo. X puede ser -20, puede ser -30, -50, menos 1 millón. Solamente sé que está por debajo de 1. Entonces, saber que seno está entre -1 y 1 no me sirve mucho porque no tengo por acá abajo un seno acotándome a X. Solamente lo tengo por arriba. Entonces, no está acotado ni Y, porque sobre Y no hay ninguna restricción, o sea, Y puede ser cualquier número, ni está acotado X, porque X puede ser tan negativo como yo quiera, ya que la única restricción sobre X que tengo es que X sea menor que 1. Entonces, Y es arbitrario. Entonces, no acotado. ¿Se entendió o no? Sí. Listo. Fíjense que no hay que complicarse la vida. Para el segundo, bueno, el segundo se ve un poco más complejo. De hecho, perdón, el tercero es más complejo. Sí, el tercero yo creo que no tiene gracia que yo lo haga, porque lo puse con el objetivo de que piensen bastante. Profe, esto de acotamiento, no sé si está bien la palabra, pues, ¿existe algún procedimiento para determinarlo o simplemente esa intuición? No, sí, exacto. Es solamente intuición. No hay una forma general que me diga cuándo un conjunto es acotado. Ok, vale. Entonces, la parte C voy a dejarla para que ustedes la piensen, porque es bien chévere. Entonces, la sugerencia que les doy, el consejo que les doy es pasen o intenten que lo que está al lado izquierdo se convierta en la suma de dos cuadrados. Si utilicen, a ver, la pista es, o la sugerencia es, utilicen esto, Completar cuadrados. sí, y esto, y usándolos a ellos completen cuadrados, y díganme a ver si el conjunto es acotado o no. Es chévere, inténtenlo. Sí, entonces completen cuadrado, tanto con esto como con el primero, que no lo señalé ahorita. Y miren a ver a qué llegan. Entonces dejemos por aquí. ¿Cuál es el punto que falta? Ah, bueno, el punto 8 no tiene ningún misterio, la verdad, siempre y cuando uno utilice la fórmula que yo di al final del receso, pues al final de antes del receso. Si hay una fórmula por allá que me dice cuál es la ecuación de un plano tangente a una gráfica de una función bien comportada. Bien comportada quiere decir diferenciable, como en este caso, porque en este caso la función es bien comportada. De hecho, un polinomio, sencilla. Entonces dejemos ahí
y retomamos el viernes. Entonces voy a agregar otros 2 problemas y el viernes hacemos el problema 8 que falta, hacemos el problema 7C y hacemos los 2 problemas nuevos. Y el martes, entonces ya el martes empiezan las clases oficiales. Nuevamente se retoman las clases oficiales. Profe, ¿me confirma si lo de la ecuación que planteas es la de z menos z sub 0? Sí, esa. Ah, ok. Igual a x menos x0 por la derivada parcial con respecto a x, más y menos y0 por la derivada parcial con respecto a y. Ah, ok, entonces sí, sí. Sí, estoy bien. Sí, esa es la ecuación que van a usar en el punto 8. Listo, muchachos. Entonces, bueno, no se fue la luz, no se ha ido todavía, afortunadamente. Entonces dejemos por ahí y hablamos pasado mañana, a la misma hora. Misma hora quiere decir 12, 12 y 10. Ya el link está otra vez funcionando, ya nos reagendaron las clases. Entonces, sí, por el mismo link de siempre. Listo, pero muchas gracias. Ok, entonces que les vaya bien y hablamos el viernes. Chao, pues. Muchas gracias, profe. Feliz día. Ok. Igual.